¿cómo están? Gusto saludarlos. Para el día de hoy les voy a hacer un delicioso dulce de breva. En otras regiones se llama higo. Entonces, es una fruta que parece una papayita, miren. Es lechosa. Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, la tengo ya lavada. Luego, por esta parte, que es donde va pegada al árbol, se lo vamos a cortar. Y le vamos a hacer unas hendiduras. Mire la leche que bota. Entonces la vamos a cortar en esta forma, no hasta el fondo, sino más o menos hasta ahí. Le hacemos un corte en cruz. ¿Para qué? Para que ella desleche, para que esa leche salga. Así la vamos haciendo a todas. Miren. Miren el color. Repetimos el procedimiento. Miren. Los ingredientes que voy a utilizar en este dulce de breva son 500 gramos de breva, que equivale a 1 libra, 400 gramos de panela. Esta la voy a partir, voy a sacar 400 gramos de panela, ya de canela y clavos de olor. Ya están listas, ya las partí, las lavé 3 veces, bien lavadas, miren. Ahora, si ustedes quieren, la pueden dejar un rato, un tiempo en agua para que ella se le saque la leche. Pero yo la voy a poner a cocinar. La vamos a poner a cocinar por unos 5 o 10 minutos para que ella bote en esa agua la leche, para deslecharla, miren. Y ese sabor amargoso que ella tiene. Entonces la vamos a llevar al fuego. Ya en el fuego la dejamos que ella se cocine un poquito, pero no mucho. Entonces de ahí la sacamos y la volvemos a enjuagar. Bueno, lo vamos a apagar y le vamos a botar esa agua. Miren, ya le sacamos la leche. Hay personas que lo ponen a hervir 2 veces. Yo lo voy a poner a hervir una sola vez, así, para que ya se desleche. Ahora lo apagamos y lo enjuagamos. Bueno, y aquí está, miren, ya lo volví, le boté el agua y lo lavé otras 3 veces. Ahora lo voy a poner a cocinar. Si ustedes tienen una olla pitadora, lo pueden colocar en una olla pitadora. El tiempo no se lo voy a dar porque todas las estufas, todos los fogones no son iguales, ni todas las ollas. Yo lo voy a poner a cocinar en esta olla. Vamos a echarle un poco más de agua. Y así está. Ahora lo vamos a llevar nuevamente al fuego, lo vamos a tapar y vamos a llevarlo a que se cocine. El tiempo, como les dije anteriormente, se los digo cuando ya esté. Ya tenemos aquí las brevas listas para echarle. Ya miren, ha cambiado su color, su contextura. Le vamos a echar la canela. Le vamos a echar la panela. Miren, la panela ya la machuqué para que nos facilite más la echada. Si no tienen panela, entonces ustedes también le pueden echar azúcar. La movemos con mucho cuidado para que no se vayan de pronto a dañar. Tenemos que esperar que la panela se deshaga toda y quede una miel. Le vamos a echar el clavo de olor. Le vamos a echar también una bolsita.
y la vamos a dejar, la vamos a tapar y la vamos a dejar que hierva y se vuelva como un melado, que la panela se deshaga. Ellas cocinando se demoraron media hora. Así quedan el dulce de breva o dulce de higo, miren. Se hizo un melado de panela. Ya están blanditas. Quedaron deliciosas. Miren. Miren el color, la contextura, todo cambió. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un like, un me gusta. Y a aquellas personas que no están suscritas a mi canal, las invito a que se suscriban y a que activen la campanita para cada vez que yo haga un video, les lleguen las notificaciones de que ya yo subí un video. Y así quedó este delicioso dulce de breva o de higos. Lo acompañamos con un delicioso arequipe, queso costeño y unas galletitas de sal. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.